Paraguay Ecológico. Programa declarado de interés ambiental por resolución número 549/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Paraguay Ecológico. Cruzada por la restauración de nuestros recursos naturales y la defensa a ultranza del tesoro más grande y sagrado de la República del Paraguay, el acuífero guaraní. Paraguay Ecológico. Tú y yo al fin quién somos para marchitar, el Edén sin par de mamá natura, el reloj apremia, oigamos el sol. Porque la razón de la sin razón, porque hoy el mundo ya no es como ayer. Si hay niños que esperan, si hay niños que esperan mañana nacer. Tú y yo al fin quién somos para marchitar, el Edén sin par de mamá natura, el reloj apremia, oigamos el sol, salvemos la tierra, que es obra de Dios. Bienvenidos al programa que te conecta con la naturaleza, nuestras raíces ancestrales y el legado espiritual, semillas originarias de la gran familia Tupí Guaraní, símbolo cultural del Paraguay. Quien les habla es Giovanni Almeida. A lo largo del episodio, cargado de efemérides representativas de nuestro país, nos enriquecen indiscutiblemente enumeramos: Día del Folclore Paraguayo, que se conmemora cada 22 de agosto de todos los años. Arte, tradición y celebración. Día del Idioma Guaraní, que se celebra cada 25 de agosto de todos los años. Legado inmortal. Pureza originaria. Día Internacional de los Parques Naturales, que se conmemora todos los años la fecha 24 de agosto, donde honramos la creación. En este episodio a mí me toca hablar sobre el Día del Idioma Guaraní. El director Carlos Almeida nos trae el Día del Folclore Paraguayo en el Rincón del Sabio. Y nuestro equipo, conformado por Jimmy Richard y Laura Jiménez, nos contarán los amigos quienes estuvieron visitando esta semana. La luna al sol, mamá natura danzará si la tratamos con amor. La 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 la. Suscríbete, comparte para que más personas despierten la magia verde que vive en su interior. Mañana el mar nos sonreirá, nos cantarán. La luna al sol, mamá natura danzará si la tratamos con amor. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Desde el inicio tuvimos un propósito: ganar tu preferencia. Y ahora recibimos por 13 años consecutivos el reconocimiento Top of Mind a la leche número 1 del país. Ya son 4.749 días y seguimos contando. Gracias por elegirnos tantas veces para tu mesa, con el corazón y con la mente. Este Top of Mind es a tu salud. Lácteos Trébol, nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ay, profe, venía a tener un cosidacho. Cocido.
¡Qué coroso, Julito! Amor, te traje la chipapiru que tanto te gusta. Ahora sí, no. De lo que es la mitad y por así era. Ya veo, ¿eh? Ay, Mabra Peter. Cocido quemado Don Fernando, el verdadero sabor tradicional. Es una marca de Arcoiris. El idioma guaraní. El idioma guaraní engloba el patrimonio integral legado en las raíces originarias de nuestros antepasados, la gran familia tupí-guaraní. Indiscutiblemente, la comunicación envuelta en un lenguaje que compone no solo palabras puestas en un manejo de intercambio del vocablo, sino una profundidad engrosada que expresa la percepción sensorial, combinando la incomparable conexión de sucesos, transmitiendo sentimientos, claridad y amplitud que resumen un relacionamiento intrínseco entre aquellos quienes obtienen la gratitud de honrar lo que persistió en el espacio histórico y temporal cual representa nuestra tierra, impuesta quizás, según opinamos y pregonamos desde Paraguay Ecológico, yace de una voluntad divina inexplicable. Bastón exponencial, herramienta máxima ante los acontecimientos enfrentados, transitados y atravesados, ante las adversidades temerosas y tormentosas que aquel espíritu tupí-guaraní alcanzó a subsistir y prevalecer. Era originaria de aquellos quienes atribuían altruistamente su relacionamiento y manejo con la mismísima existencia, honrando la creación en su total magnificencia absoluta, poniendo la sabiduría humilde y amorosa en toda su dimensión con esta realidad denominada vida. Como muestra de gratitud, homenajeando a los tupí-guaraní, hacemos reverencia a la conmemoración del Día Internacional de los Parques Nacionales, aquellos tesoros naturales de los cuales hoy día seguimos disfrutando más allá de los hechos históricos. Desde Paraguay Ecológico homenajeamos a nuestros incomparables parques nacionales, bendición del Señor Hacedor, que nos brindó diversas e inmensas fortunas que nos regala la naturaleza, la armonía que el Paraguay contiene en su extensión territorial, dignas y emblemáticas que representan y enriquecen nuestro querido y amado paraíso terrenal, nuestra patria guaraní. El apasionante restaurante ubicado en la ciudad de Capiatá, Jardín Alemán, que ya lleva muchos años de trayectoria en el rubro. Cuenta con una enorme variedad en su buffet, plasmando el amor detrás de su elaboración en cada una de sus comidas. El deleite en el paladar es una exquisitez. Te invita siempre a volver. Hotel-restaurante Jardín Alemán, tu lugar favorito en la ciudad de Capiatá. Mientras el crisol de algún baracá su pena dolor convierta en cantar. Saludamos cordialmente a nuestros anunciantes que desde siempre nos acompañan en cada emisión y seguimos con el mes de Santa Rosa, patrona de la policía. Saludamos a los amigos que nos apoyaron
Comisario Principal César Diarte, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional. Comisario General Fidencio Yaquet, presidente del Club de Oficiales. Oficial primero José Luis Cubilla, ayudante de base central Lince. Profesor licenciado Carlos Núñez, tesorero del Club de Oficiales de la Policía Nacional. Manuel Llamas, presidente del Club de Oficiales de la Policía Nacional. En custodia das ejemplo de bondad, hoy tus hijos te saludan, fuerza noble Policía Nacional. Baeza Anguirucuera, queridos hermanos en la ecología, en el pensamiento mágico de la naturaleza. Esto es el Rincón del Sabio. Como ustedes saben, ahí hablamos de muchas cosas, pero esta vez hablaremos de que el 22 de este mes de agosto es el Día del Folclore. Y antes de irse, recordar de que la gente escuchó de que estábamos almorzando, pero también hay que decirle de que comió algo de lo más típico y lo más rico también. ¿Sabe qué comió? Sí. El locro. El locro con puchero. El locro que hemos comido hoy estaba extraordinario. Así es que mil gracias. Otra invitación próxima para el locro, para el cocido, para la galleta cuartel, por lo que tengamos a disposición. Muchas gracias. Y el tema folclore al paraguayo, a los descendientes de los guaraníes, nos gusta mucho, especialmente la música. Existen un conglomerado de cosas que entran en el folclore. Por ejemplo, la artesanía. Como ustedes saben, tenemos la opoí, tenemos el poncho de 60 listas, tenemos un montón de cosas muy paraguayas. Y en ese contexto también está el ñandutí. Está otro tema tan importante como que Paraguay tiene el plato más sabroso en gastronomía, el boriborí, que por 2 años es el número 1 del mundo. En fin, queridos amigos, tenemos de qué enorgullecernos nosotros los paraguayos en el tema folclore. Y está nuestra música incomparable, la guarania, que justamente este año se conmemora los 100 años de vigencia de la guarania. El alma del paraguayo, el alma de la raza guaraní es el folclore. Bueno, para despedirme, queridos amigos, quiero acordarme de un gran prócer del Paraguay en ecología, que fue don Feliciano Martínez, el intendente de Atirá, el que cambió la mentalidad de esa hospitalaria y hermosa ciudad de la cordillera. Hizo de Atirá la ciudad más limpia del Paraguay. Lo cierto es que él propugnaba, por ejemplo, a todos les digo, que pulcro no es el que limpia más su entorno, su medio ambiente, sino el que menos ensucia, queridos amigos. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado con ese mismo espíritu que ama la naturaleza, que ama sus raíces. Esos somos los paraguayos. Asado a la estaca, sopa chipa, caburé. Hay prueberas adivinas, muchos juegos de azar y las mozas muy bonitas en el gran ruedo central, vestidas de ahopoí, ya se aprestan a danzar. Baila mi paraguayita.
la danza de la botella. Viva nuestras tradiciones, viva, viva el Paraguay.